Hola, sean todos bienvenidos a este espacio Mundo Pericial Sucesos Forenses. Para el día de hoy vamos a hacer la caracterización de algunos casos presentados en el marco del Día de las Madres, donde hombres atacan a parejas con las cuales han tenido o tenían algún tipo de relación. Finalmente, vamos a dar unas conclusiones que sean de conocimiento general y que ojalá sirvan como un elemento dentro de esta misma línea de trabajo. Y entremos en materia con una frase: la perfección es el gran enemigo de un buen principio. Y el primer hecho se da ese día 14 de mayo a las 17 horas en el centro comercial Unicentro, donde obviamente hay una gran afluencia de personas por el Día de la Madre. Es una fecha muy especial acá en Colombia. Es una fecha en la cual, infortunadamente, la combinación de alcohol y de aspectos personales en el comportamiento de algunos sujetos hace que se presenten muchas riñas, muchas discusiones, lesionados y homicidios. Hospitales, clínicas y la misma policía tienen que estar en alerta todo este día porque todos estos hechos se incrementan. Volvamos a la situación en materia. Ese día la señora Erika Ponte Lugo, de 26 años, en la ciudad de Bogotá, en el centro comercial Unicentro, se encontraba obviamente administrando un local de pizzas. A este local llega Cristian Camilo Rincón Díaz, de 30 años, quien fue su pareja por más de 11 años, pero con el cual ya obviamente se había separado. Ya tenía una serie de denuncias porque emitía acciones y situaciones en las cuales se presentaba algún tipo de violencia. Entonces ya era una situación que se venía presentando. Él ya había ido varias veces a este sitio. Hay varias historias en las cuales se comenta que había sido sacado del centro comercial, que no lo dejaban entrar, que en alguna ocasión le quitó un componente a la moto para que ella no pudiera arrancar la misma. Y fue una situación bastante conflictiva. Para ese día, ¿qué cambió? ¿Qué se generó? Que este señor Cristian Camilo llega, la aborda, habla con ella, la saca del local comercial, tienen una discusión. Parece ser que era algo muy habitual cuando él iba a este sitio, que por eso no lo dejaban entrar. Cuando ella huye, él arranca también en su persecución y le dispara dos veces. La asesina, y hay otros videos en los cuales se muestra que él, en una forma desesperada y con alta impulsividad, intenta obturar el arma sobre su cabeza, pero no lo logra hacer, y finalmente en una de estas situaciones lo hace. ¿Qué queda de este hecho? Un homicidio y un suicidio, lo que muestra una alta impulsividad. Él no muere inmediatamente, sino que lo hace al siguiente día en una de las clínicas donde lo estaban atendiendo. ¿Qué presenta este caso? Pues las características de los casos en los cuales las personas que han convivido, han tenido vida sentimental con alguien, terminan en una forma abrupta y con un hecho de sangre. Esto básicamente se convierte en una estadística, que es lo que vamos a definir en este preciso momento, porque las estadísticas son importantes en este caso. Entonces, ¿cómo se presentaría esto? Sería uno de los 95 casos de homicidios en mujeres en la ciudad de Bogotá, que corresponderían al 2.33%. En el caso de los hombres, cuando hablamos de homicidios, en Colombia en general son aproximadamente 12.227. Juntándolo con los 991 que se presenta a nivel general en Colombia con las mujeres, sería un total de 13.218. Pero en la ciudad de Bogotá, en este caso, serían solamente 95 homicidios en mujeres. Sé que muchos dirán, bueno, esto es considerado un feminicidio. Dentro de las características que pone la ley, pues obviamente así va a ser reconocido. En ese caso, en total en Colombia, para el año 2021 se presentarían aproximadamente 59 feminicidios de 200. Los otros 200 estarían obviamente en investigación, pero solamente en 59 casos se estaría estableciendo. Las características del comportamiento del atacante. Muchas personas dicen, venga, pero si ya había una serie de denuncias, ¿por qué no se hace nada? ¿Por qué no se busca obviamente encausar a esta persona? Pues obviamente la característica penal requiere que la conducta se adecue a ciertos elementos atípicos. En este caso no se había dado, porque no se habían presentado algún tipo de lesiones dentro de esa línea y dentro de ese margen de tiempo. ¿Cuáles son las características que se logran detectar básicamente acá dentro de estas descripciones? Una persona mayor de 30 años. Este señor tenía antecedentes judiciales por lesiones personales y daño en bien ajeno.
Había una denuncia en comisaría por violencia intrafamiliar y en el transcurso de la semana aparece una persona que era pareja de él, no se sabe si era dentro del momento de la convivencia con la joven Erika, que también lo denuncia porque él ya estaba presentando cierto tipo de comportamientos de violencia. Entonces es otro elemento más que se suma, pero hasta ahí no se puede hablar de una situación que sea extrema para decir que va a ser una acción violenta como la que se presentó ese día, que más adelante vamos a dar algunos elementos. Este comportamiento lo que muestra como tal, llegar con un arma, dispararle a esta persona, a su pareja con la cual tenía un niño de 11 años, no pensar en ese niño, no pensar en ella, no pensar en él, en las consecuencias, y finalmente lo que hacen un hecho de impulsividad que tiene una característica marcada dentro de su comportamiento es generar dos hechos de sangre, un homicidio y un suicidio. ¿Cuál es la característica de comportamiento que se puede evidenciar en un momento relativo? Y obviamente aquí no se hizo evaluación sobre esta persona, sino que es obviamente la descripción que se da por los elementos que se recoge a nivel de los datos. Un comportamiento con una psicopatía criminal, porque ya son hechos criminales, o sea, asesinar a su pareja y todo lo que se va dando básicamente dentro de esa línea de tiempo. Impulsividad, bajo autocontrol y posiblemente en curso un trastorno depresivo. Muchos dirán, pero un trastorno depresivo, ¿eso es posible? Sí, sí es posible y eso puede llevar en un momento determinado a que la acción obviamente se ejecute dentro de ese parámetro. Ahora, ¿qué pasa? Se tendría que conocer cómo ha actuado esta persona en los últimos 6 meses, en la última semana, en el último mes, si dejó algún tipo de escrito dando correspondencia a ese hecho, no como justificación, sino obviamente dar a conocer por qué realizaba este hecho. Entonces sería muy importante conocer esos datos, pero esa información pues prácticamente no se va a conocer o no se va a dar dentro de esta línea de tiempo. El modus operandi. Discute con su antigua pareja, la relación de 11 años, recuerden que tenían un hijo. Lo que se dice por medio de algunos comentarios era que la joven decía que él era muy infiel, que tenía otras parejas, que la controlaba, que era muy dominante. Él la aborda en el centro comercial, tienen una discusión, saca el arma, le dispara inmediatamente en la cabeza 2 veces, no una vez, 2 veces, y él también se dispara. El mecanismo de acción, obviamente es muy claro, el arma, los disparos, no falla, busca un objetivo, o sea que él la quería y tenía obviamente en sí esa acción de matarla. Se arrodilla, se queda a un costado de ella y se dispara. Esto, como lo dije anteriormente, es una acción de homicidio-suicidio. En el caso del suicidio estaría por allá por el número de 2689 en el caso de los hombres. Pero no es el suicidio típico, sino que es un suicidio mediado por una acción criminal, para que lo tengan en cuenta. Las características de la víctima, de la señora Erika, una mujer de 26 años, tenía un hijo con este señor, trabajadora, posiblemente víctima de violencia intrafamiliar. Ella la última semana se había ido a una de estas oficinas en las cuales se le da protección a las mujeres en Bogotá. Había manifestado que sentía mucho temor, posiblemente haya tenido algún altercado, alguna llamada con él. Dijo que él la iba a matar. Se prende obviamente toda la acción y todos los mecanismos, pero infortunadamente no corrieron a la misma velocidad de los hechos de su atacante. Una lástima. Una mujer que posiblemente por todo este tipo de sucesos había desarrollado algún trastorno del estado anímico, depresión, un trastorno depresivo, un estrés postraumático, porque tenía que estar a toda hora pendiente de que esta persona no fuese a aparecer, de que no la fuera a molestar, de que no se fuesen a presentar algunas dificultades como tal dentro de ese aspecto. Es lo más seguro que pudo haber tenido. Dentro del modelo de sucesos forenses hay una planificación con este tipo de casos, lo que hace obviamente su atacante. Él no pensó en una ruta de salida, en qué pensó obviamente en dispararse. Acciones de acecho, la acechaba, la amenazaba, era una persona impulsiva con antecedentes penales. Ahora, dentro de esta parte del modelo de sucesos forenses, ¿qué faltaría? Conocer cómo fueron esos últimos momentos, cómo fueron esos últimos instantes, esos últimos días,
¿Qué cambió dentro del comportamiento de esta persona, de ese señor Cristian Camilo, para llegar a esta situación? Si bien tenía unos antecedentes y tenía una serie de complicaciones en su comportamiento, ¿cómo llegó hasta allá? ¿Qué lo impulsó? Posiblemente algún consumo, alguna situación, lo que dije anteriormente del estado anímico, pero es una situación que quizá no se pueda establecer porque no se tiene un dato sobre esos últimos momentos. Situaciones distales, fecha en la cual se toma la ejecución, perdón, se toma la fecha para ejecutar este hecho, pues, ¿quién se imagina eso el Día de la Madre? Y hacerlo y dejar a su hijo sin la mamá y sin su papá el mismo día. Imagínense ustedes para ese niño qué va a ser un Día de la Madre, cómo le van a explicar, qué le van a decir. Va a ser una situación bastante compleja. Situaciones proximales, las últimas 24 horas, el estado anímico, con qué personas habló, con qué personas tuvo alguna cercanía, los preparativos que hizo, cómo consiguió el arma, los desplazamientos, porque él inclusive llega con un uniforme al sitio de trabajo de la señora Erika. Las medidas judiciales del caso, ella ya tenía varios esquemas de protección con relación, obviamente, a esos hechos, no protección a nivel de guardaespaldas, sino que ya le habían dicho qué podía hacer, cómo lo podía hacer, pero básicamente es complejo porque a ella le tocaría retirarse a un sitio y volver a su lugar de trabajo, o sea, no estaría en el sitio de habitación. Y miren el hecho donde se presenta, no se presenta en la casa, sino que se presenta en el lugar del trabajo, en un sitio público. No es lo más usual, pero sí se han presentado algunos de esos casos aquí en Colombia relacionados a ataques de parejas. La víctima se cambia de municipio, se separa, obviamente busca no tener ningún tipo de interacción con él ni contacto, pero finalmente se da. Aquí, ¿qué sucede? Dentro del terreno de lo privado, dentro de lo que tiene que ver con el modelo de pensamiento de cada sujeto, es muy difícil predecir sin conocer. Es muy difícil señalar y juzgar, pero sin conocer que este hecho se fuese a presentar y finalmente se presenta. Como no es algo con un volumen atencional amplio, se da. Infortunadamente se presentó. ¿Cuál es una frase que siempre, regularmente en todos estos casos se escucha y finalmente parece ser que es casi que el disparador, el refuerzo como tal? Cuando se dice si no es para mí, no es para nadie. Parece ser que ese puede ser un hecho en el cual se muestre que la situación va a tener una definición altamente violenta. Porque en muchos de estos casos uno escucha esta frase: si no es para mí, no es para nadie. Si usted se va con otra persona, yo la voy a seguir y le voy a hacer la vida imposible. Son muchas de esas frases que se presentan. Y este podría ser un elemento de cuidado dentro de este tipo de hechos. Ese es el primer caso. Vamos al segundo, que se presenta el mismo día, pero a diferente hora. Eh, Se presenta en la cárcel de Cómbita, en la cárcel de máxima seguridad. Dentro de las estadísticas de medicina legal para este tipo de casos, no es lo más frecuente, porque estos hechos se presentan en casa, habitación, lugares públicos, como fue el anterior caso, el que mencioné, y este se presenta en una cárcel, en un sitio donde pues, es el sitio más seguro para que no se presenten situaciones a este nivel. Es una joven de 33 años que vive en Cali, nombre Marley, se desplaza hacia la ciudad eh, de Boyacá, al departamento de Boyacá, se desplaza hacia la cárcel, va allá y posteriormente a la madre la llaman y le dicen que su hijo murió por una serie de lesiones que se presentan en la cárcel. Aquí es donde empieza la situación compleja, diferente al anterior caso. En el anterior es obviamente una pareja que está separada por diferentes circunstancias, una relación de 11 años. El victimario acá, en los dos casos el victimario es conocido, es un señor de nombre Efraín Sarmiento Cuero, 27 años. Ha sido procesado anteriormente por 2 feminicidios en esta cárcel, en Cali, y el otro, si no estoy mal, fue en Policarpa, en Nariño.
2017 se presentaron esos casos. Entonces acá, obviamente, ya uno va mirando como las características y las situaciones. Las características o el comportamiento del atacante. Está en situación carcelaria. No sabemos si esta joven Marley conocía o no conocía esos antecedentes. Son pues hechos que tienen que generar algún nivel de alerta y de protección. No sabemos si ella lo conocía o no. Esos hechos, pues posiblemente sí conocía que él estaba en la cárcel. Pero entonces acá, a diferencia del anterior caso, seguimos viendo una psicopatía de tipo criminal, pero ya vemos a un posible asesino serial. Y decimos posible, es casi que llegar a un punto intermedio. Es un asesino serial. Mató a dos mujeres y esta sería la tercera. Las otras dos las mató en situaciones diferentes, pero esta en el centro carcelario. Impulsividad y bajo autocontrol. El modus operandi, la joven parece ser que lo conoce por redes sociales, es donde se conjuga en sí la relación. Se menciona que ella al salir de la cárcel, porque parece ser que se habían presentado varias visitas, era en una visita conyugal, él le dejaba algunas marcas en partes visibles del cuerpo, como queriendo generar y mostrar que ella tenía a su pareja. El mecanismo de acción con arma blanca y degollamiento. No se habla si se presentaron algún otro tipo de lesiones. La mujer de 33 años lo conoció por redes sociales. El modelo de sucesos forenses, planificación de la ruta sin escape, porque él obviamente está en una cárcel, está pagando dos penas por homicidio a mujeres, no tenía cómo salirse. ¿Qué dice uno de las situaciones proximales? Las 24 horas o 48 horas antes del suceso. Planificación. No se puede hablar de otro factor diferente. Planificación, cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, qué voy a decir. Es prácticamente eso. Porque estamos hablando de alguien que ya había asesinado a dos parejas, dos compañeras anteriores, y lo hace en la cárcel con esta tercera. Es increíble, pero pasó. Medidas judiciales ante el caso, ninguna, porque no se había presentado como en el anterior caso, situaciones, conflictos, no había conocimiento con relación a nivel judicial. Antecedentes judiciales, él sí tenía antecedentes, lo que vi anteriormente no sabemos si sabía o no sobre esta situación de este señor. Medidas preventivas, ninguna, no se conoció ninguna. Un caso atípico. En otros sitios del mundo, en otras cárceles, lo que se hace con personas que han cometido ese tipo de delitos, pues obviamente ellos tienen sus derechos y tienen obviamente una serie de aspectos que se tienen que respetar. Pero en otras partes del mundo lo que uno ve es que lo hacen en cubículos cerrados, pero obviamente no tienen ningún contacto. Hay una pared, hay una forma telefónica, o bien sea por un circuito cerrado de televisión, o por un vidrio que sea blindado, o por una reja. Pero nunca se hace esto. ¿Es un error de las autoridades? Sí, es un error. Obviamente ellos tienen ya que mirar otro mecanismo diferente, ya no con él, sino con otros. Y con él, en un momento determinado también lo tendrían que hacer, no solamente con vigilancia, porque la vigilancia no se especifica para esto, sino que exista un método en el cual separe a la persona de este personaje, sobre todo si llega a tener en algún momento otra vinculación sentimental. Son muy pocos casos los que se presentan, pero mire la situación a donde puede llegar. Bueno, finalmente, como conclusión de estos dos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar? Pues están los mecanismos judiciales, que son los que tienen que tener obviamente más tenacidad y más rigurosidad, y obviamente acelerar mucho más esos tiempos para procura y defensa de las mujeres. Dentro del plano estrictamente del comportamiento que puede hacer una mujer como estas, evitar todo contacto,
por teléfono, con otras personas que en un momento determinado lo puedan ubicar. Eh, Contactos en la casa, jamás. Contactos en vía pública, pues es que aquí como se ve, tenemos dos casos, uno que fue en vía pública y uno que fue al interior de una cárcel. Entonces, una mujer ante esa situación con su pareja, en esas mismas condiciones, que sea una persona violenta, que sea una persona impulsiva, que te amenace y que te lance frases en ese estilo, si no eres para mí, no eres para nadie, no tiene que esperar. O sea, no debe esperar. Debe buscar los medios a nivel judicial, a nivel familiar, como sea, pero tiene que buscar una situación en la cual se le brinde y se le dé protección. Si es necesario cambiar de trabajo, hacerlo. Si es necesario cambiar de ciudad o de municipio, hacerlo, porque es por su seguridad, no es por otra situación diferente. Acá vemos que los mecanismos que supuestamente en el primer caso debían de proteger a esta mujer no tuvieron la misma velocidad como lo dije anteriormente. No se conocía qué estaba pensando él para llegar a esa situación, aunque ella ya lo había denunciado días antes, que él la iba a matar. Finalmente la medida no llegó y él la asesinó y se suicidó. Dejó un hijo al cual le van a tener que dar explicaciones con relación a esos hechos y que va a ser mucho más doloroso para ese niño. Y en el segundo caso, pues es una mujer, a diferencia del anterior, que lo conoció, no sabemos si será sus antecedentes, se arriesgó e infortunadamente tuvo un deceso que no se lo merecía bajo ningún parámetro. No es una situación que se tenga que presentar. En conclusión, son personas que pueden generar actos de violencia y que las mujeres ante este tipo de situaciones y de circunstancias que vayan viendo en su comportamiento, como lo dije anteriormente, lo mejor es cortar toda interacción, porque no va a ser buena, porque obviamente evitar, porque puede que no las asesinen, pero sí las pueden lesionar. Y cualquiera de las dos se tiene que evitar. Así que un llamado es a reconocer este tipo de comportamientos que son bastante extremos y que básicamente pues sí o no pueden llevar a una situación como esas, pero lo mejor es evitar, tener el control sobre la situación, evitando obviamente a esa persona. Bueno, finalmente acá llegamos. La idea es que esta situación y que estos conceptos sean obviamente para que sirvan, para que se tomen, obviamente dentro de ese plano. Nos seguimos viendo. Gracias.